meditamos en algunos de los temas de la serie, nosotros vemos así, parece que esas historias de cosas imposibles que pasan con estos personajes están ligeramente distantes de nosotros. Es bonito porque está en la Biblia, pero pasa con ellos, ¿no? ¿Qué pasará conmigo? Y cuando hablamos de circunstancias como la que hemos visto las últimas semanas, podemos pensar que eso es un poco distante, pero el Señor diariamente ha obrado cosas imposibles en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra historia, y no siempre damos el debido rating a esto, ¿no? No siempre damos el debido peso a eso. Hoy día vamos a conversar un poco sobre confianza. ¿Es posible confiar en el Señor cuando todo va mal? En especial cuando nosotros estamos pasando por momentos de privación, de escasez. Estamos en el día 54 del mes de mayo, ¿no? El mes que no termina. Y va llegando el fin del mes, vamos a estar así, ¿no? Se acaba el dinero y nos acaba el mes. Y vamos muchas veces encontrando una presión. A veces ni siquiera llega el fin del mes, ¿no? Llega la mitad del mes y ya estamos así. Y eso es un tema para nosotros, no solamente nosotros acá, pero para nosotros latinoamericanos y personas que trabajan con un sueldo, que no tienen así una familia rica por detrás, gente, ¿no es cierto?, que nunca necesitó preocuparse con cuentas ni nada. Gente normal tiene ese tipo de preocupación. Y quisiera comentar un poco la presión por la falta de dinero. Ese es un tema. La presión por la falta de dinero es el factor, quizás, si no es el número uno, es el número dos en los divorcios, en los problemas matrimoniales. Y yo me acuerdo, años atrás, estábamos en un presbiterio en Brasil, yo era seminarista, y una iglesia del presbiterio estaba tratando de invitar a un pastor. Y lo que ellos ofrecían era injusto, era muy poco, era insuficiente. Y el pastor, por no tener otra opción, él dijo, bueno, yo acepto. El presbiterio dijo, no podemos permitir, porque eso quizás en ese momento puedes decir, escucha, yo voy a perrar porque igual es la única opción que tengo. Pero yo creo que fue una decisión sabia del presbiterio de decir, no, eso puede afectar tu matrimonio, eso puede afectar tu vida emocional, eso puede afectar incluso su percepción del ministerio y su pasión con la que sirve en la iglesia. La presión por la falta de dinero es un tema real para nosotros y todos nosotros enfrentamos eso. Afecta a nuestra familia, afecta también nuestra propia identidad, cómo nos vemos a nosotros. ¿Cuántas familias que por luchar con esto nos enfrentan a una situación de personas, ¿no? Me enfrento a una situación de, no soy capaz de sustentar mi familia, soy un incapaz, soy un inútil. O quizás una persona que es desordenada con los gastos, se siente frustrada porque no puedo organizarme, no puedo ajustar mis cuentas, siempre estoy pasando por esto, siempre hay falta, y eso genera una frustración tras frustración. Y es interesante que hay gente, uno nunca imagina que eso puede pasar con uno, pero mucha gente llega a vivir en una situación de calle porque no supo manejarse y en un momento se perdió, en un momento de desesperación, su identidad fue tan dañada por la escasez que la persona se lanzó en la miseria de una forma directa. Eso es un tema, y yo estuve pensando esa semana un poco sobre esta relación entre el Dios creador y la naturaleza de la escasez, ¿no? El hecho de que desde el inicio Dios fue el proveedor de su pueblo. Dios creó al hombre y dio todo de comer. Y dentro de ese cuidado del Señor, el ser humano decidió tomar las riendas de la cosa y decir, no, yo puedo proveerme aquí una otra solución. Y ahí fue donde todo se echó a perder, ¿no? Ahí, gracias a Adán, muchas gracias, estamos donde estamos. Pero hay una relación estrecha en la revelación toda entre el Dios creador y la naturaleza de la escasez. Porque fíjense, cuando el hombre es expulsado del Edén, él va a luchar contra la tierra.
Y la lucha para tener comida, la lucha para sobrevivir, pasa a ser una lucha constante. Luego, cuando Dios promete una tierra al pueblo, Él promete una tierra donde no habrá escasez. La abundancia era una señal de la presencia de Dios. El suplir, el sustentar. No es aquí ninguna teología de la prosperidad. Estamos hablando del sustento, del cuidado, de la protección del Señor. Porque Él va mostrando cómo la escasez es el resultado del pecado y cómo la provisión es el resultado de la gracia. Siempre ha sido así. Por eso podemos ver en la palabra de Dios la comida como metáfora de la vida. Esa semana en el Conexión me tocó conversar con Josué, y Josué está estudiando gastronomía. Y yo le preguntaba sobre su carrera, sobre qué le parecía interesante que alguien estudie gastronomía, tan joven y todo eso. Y él hablando y yo pensando en la teología de la comida. Y fíjense qué interesante. De repente podemos hacer una serie, ¿no? La teología de la comida. ¿Por qué nos gusta la comida? Nos gusta la teología, ¿no? Pero hay una teología de la comida. Fíjense que, ¿cuál fue la primera cosa que Dios prohibió que el hombre hiciera? Fue comer algo. Fue a comer algo. De todas las cosas que Dios podía haber prohibido y de todas las cosas donde Dios pudiera haber puesto una marca del pecado, era de comer algo. El primer pecado fue haber comido algo. Hay una relación estrecha entre la comida y la relación con el Señor. Todas las ofrendas de comida que el pueblo tenía que ofrendar, todos los animales que tenían que ser sacrificados, hay una estrecha relación. Incluso en el templo estaba dibujado con frutos y cosas. Interesante esa relación. Y nosotros en la cristiandad, por decirlo así, en el Nuevo Testamento donde estamos, celebramos la muerte del Señor comiendo y bebiendo. Hay una estrecha relación con eso. Pero la comida es la metáfora de la vida. De la misma manera que en la Santa Cena, también en el alimento y el sustento personal, el Señor muestra que al dar el sustento que necesitamos, Él muestra que ha dado mucho más. Ha dado mucho más. Ha dado la propia vida. La vida que el alimento infunde en nosotros. Es una señal, quizás una metáfora, de la misma vida espiritual. Y de esto vamos a hablar un poquito hoy. El texto está en Reyes, Primera Reyes 17, y vamos a hablar un poco sobre la historia de Elías. Elías, que fue un gran profeta, uno de los principales profetas, tan grande que no murió. Elías, así como Enoc, no murieron. Qué secos, ¿no? No sé, fue llevado al cielo en un carruaje de fuego, así como, no, bueno. Pero ese texto está bien al inicio de su ministerio. Dice así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. El Señor había ordenado a que Elías hablara con Acab, y Elías habló con Acab y dijo: no va a llover hasta que yo diga lo contrario, ¿cierto? Y él estuvo ahí. Y Dios le dijo: anda para el otro lado y esté ahí cerca de un río, y yo te voy a sustentar. Y él estuvo ahí, y el Señor le sustentó con cuervos que le llevaban carne y pan. Qué rico, ¿no? Algo que pasa constantemente en nosotros, que nunca comió una comida que los cuervos nos hayan traído. Eso pasó con Elías. Y lo que pasa es que con el periodo de seca, se secó el río donde él estaba, donde él bebía. Y el Señor dijo: algún tiempo después se secó el río porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Lean esa ustedes. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja.
y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Qué historia interesantísima. Esta historia es interesante porque el Señor va a resolver una situación empeorándola a los ojos humanos. La sequía había llegado sobre todo el país. Y obviamente Elías estaba de cierta manera enemistado con el rey, porque él era, entre comillas, el causador de todo eso. El rey era un rey idólatra, un rey criminal, mandoneado por su mujer Jezabel, ¿no? Y él había puesto en el templo que ellos habían creado en el Reino del Norte, allá en Samaria, imágenes de Baal, y era todo lo que sabemos sobre la idolatría de aquella época. Entonces el Señor estaba cuidando a Elías, haciendo con que él se exiliara. El Señor entonces manda a Elías para un pueblo pagano que era Sidón, y le dice: mira, se acabó tu comida, pero yo te voy a sustentar. Ya he ordenado a una mujer allá, no una mujer cualquiera, una mujer viuda de un pueblo pagano. Por lo tanto, una mujer pagana, no era una mujer de Dios, una mujer que tenía un corazón, no, una mujer que estaba en una extrema situación de necesidad. Era ilógico, humanamente hablando. Primero, ir a refugiarse en un pueblo pagano. Y segundo, ir a refugiarse bajo los cuidados de una persona que, como hemos visto, no tenía ni siquiera para sí mismo. Pero interesante cómo el Señor conduce la historia y muestra que sí podemos seguir confiando en Él, incluso en los momentos de escasez, en los momentos de privación, en los momentos de lucha donde no encontramos salida. Y el Señor va a mostrar en la historia, a partir de la obediencia de Elías y de la mujer, por qué podemos confiar en Él. El Señor es el eje de la historia. Él va coordinando todos los eventos para su gloria. Y el Señor muestra por qué podemos confiar en Él. En primer lugar, nosotros podemos confiar en Dios porque Dios va adelante. Eso es lo que vemos aquí. La historia dice que Elías había obedecido al Señor y dado la palabra del Señor al rey. Por eso él tuvo que refugiarse. El Señor lo sustentó con cuervos y con el agua que venía del río. Luego el río se secó. El Señor ya tenía un plan. El Señor dijo: yo ya preparé a una persona, a una mujer, y yo ya mandé a que ella te dé de comer. ¿Cómo el Señor había hecho? No sé, pero de alguna manera el Señor había trabajado en su corazón esto. Los versículos de 7 a 9 muestran bien eso, cómo el Señor se adelanta al problema. Y eso es interesante porque en nuestras vidas nosotros estamos aquí y nuestro corazón muchas veces, nuestra cabeza está dando vueltas. Lunes empiezan a vencer las cuentas, hay cosas que pagar, hay cosas que hacer, hay deadlines que cumplir, y hay entregas que hacer, y hay responsabilidades, y los precios suben, y los ingresos bajan, y uno queda preocupado con las decisiones que tiene que tomar, y pensando adelante: ¿qué haré? Cuando el Señor muestra en ese texto, no solamente en el caso de Elías, pero en nuestra vida, el Señor va adelante. Fíjense que Dios cuidaba de Elías mientras Elías servía a Dios. Literalmente, Dios cuidaba de Elías mientras Elías se encargaba de Dios. Se encargaba de hacer la voluntad de Dios. Porque fue Dios quien le puso a Elías en ese lío. Fue Dios quien causó todo esto. Porque lo que Dios estaba trayendo para el pueblo era
el juicio por la condenación, por la idolatría del pueblo. Y Elías era el personaje principal, por eso Jezabel lo odiaba, por eso Acab lo odiaba. Entonces el Señor fue el que provocó el caos, el caos, por decir, financiero en la vida de Elías y de la nación. Pero mientras Elías se encargaba de obedecer al Señor, el Señor cuidaba de Elías. Y esa es una preocupación para nosotros también. Jesús, cuando habla de eso en el Nuevo Testamento, dice que solo los paganos se preocupan de lo que van a comer y beber, porque los paganos no tienen el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios cuida de nosotros. Nuestro Dios va adelante de nosotros. Antes que Adán y Eva pudiesen desear algo, esto ya estaba listo para que ellos pudiesen comer. Los recursos necesarios para el ser humano ya estaban cuando el ser humano llegó. Y lo mismo pasa también en nuestros días. El Señor va adelante. El Señor va adelante. Seguramente nosotros todos tenemos historias de cómo en algún momento de nuestras vidas el Señor nos sustentó, de cómo el Señor nos hizo multiplicar, como en el caso de la historia, lo poco que había. Y yo me acuerdo en el seminario en los primeros años, en especial en el primer año, nosotros, mi compañero y yo, compartíamos un dormitorio, un alojamiento con otros 4 compañeros, que ellos eran muy cordiales y muy comprensivos. Entonces éramos nosotros nomás, y los dos no teníamos ingresos, no teníamos trabajo, no trabajábamos en ninguna iglesia, éramos seminaristas y con suerte algo quedaba de lo que la iglesia enviaba para pagar la renta del seminario. Y comer carne era un lujo, y nos dábamos ese lujo un par de días al mes. Y nosotros vivíamos con una canasta básica que mi iglesia regalaba, los dos, y la iglesia regalaba una canasta básica que ya no era tan básica para nosotros, porque ellos, la junta de diáconos, trataba de enchular la canasta. Era bastante buena, pero llegaba un momento al mes en donde se acababa todo esto. Y yo me acuerdo una vez, nosotros estábamos, era un día cualquiera, y fuimos a almorzar y ya no había comida, y teníamos unos pocos reales, lo que alcanzaba para un completo cada uno y sin bebida. Y ese era todo, ese era el almuerzo, porque el resto del dinero teníamos que tener para movilizarnos y todo esto. Entonces uno piensa, pucha, ¿a qué situación, no? Que uno tiene que... Y eso no era la peor situación. Yo tenía compañeros en peor situación aún, compañeros con familia, compañeros con hijos y enfrentando situaciones similares. El punto es que uno piensa que nunca va a poder pasar por esto, nunca va a poder soportar, pero el Señor va proveyendo en la medida en que uno va avanzando. En ese mismo año, donde los recursos eran tan escasos, el Señor me ha dado bendiciones y el privilegio de tener cosas y hacer viajes, que yo pensé, ¿de dónde vino ese dinero? Hasta hoy día yo no sé, pero se pudo. El Señor va adelante. Pero es interesante porque, como dije al inicio, si la comida es la metáfora de la vida, el Señor muestra que va adelante de nosotros. Cuando Cristo fue, antes de que nosotros pidiéramos, incluso en caso nuestro necesitáramos, Él ya fue adelante de nosotros. Y porque Él fue, y porque Él proveyó salvación, nosotros podemos confiar tanto en la salvación como en el cuidado. El Señor va adelante, por eso podemos descansar en Él. Él ya fue. También el Señor muestra su misericordia abundante, porque fíjense que el Señor envió a Elías hacia un pueblo pagano, y fíjense que la ironía, el pueblo de Israel, el reino del norte, las tribus ya se habían dividido, el pueblo de Israel estaba abandonando al Señor para seguir a Baal, pero el reino al cual Dios envía a Elías adoraba a Baal. Ellos eran paganos. El Señor estaba enviando secas sobre la tierra por cuenta de la rebeldía del pueblo, pero luego envía a Elías a un pueblo que es rebelde, a una mujer que es pagana. Pero el Señor muestra en ese movimiento cómo la gracia y la misericordia del Señor transborda por más allá, o hacia más allá
de los límites nacionales y de los límites de su propio pueblo. En un momento de escasez, ¿cuántas viudas en Israel no tenían que comer? ¿Cuántas viudas en Israel no tenían los sustento necesario? ¿Cuántos hombres y mujeres estaban pasando por una grande privación? Pero el Señor envía a Elías y multiplica la comida, no de una viuda de Israel, no de un hijo de Israel, sino que de un adorador de Baal. La gracia y la misericordia del Señor alcanza a esa mujer en el momento en donde ella está recogiendo sus últimos leños para preparar su última comida y morir. ¿En qué momento llega el profeta? En ese momento de absoluta desesperación, donde la persona ya está desahuciada, ya está entregada a la situación. Él llega y le solicita comida y ella dice: ya no tengo nada, lo único que tengo es lo que voy a comer ahora con mi hijo y vamos a morir. En ese momento llega el profeta, y el profeta, en obediencia al Señor, porque el Señor le había mandado ahí, va y da la palabra que el Señor le había dado. Es interesante porque Dios manda Elías a una mujer muy pobre, porque al Señor no le importa la solución meramente humana de: si yo estoy en pobreza, voy a buscar quien tiene riqueza para poder en su riqueza darme un poco y darme protección. El Señor envía a una persona pobre a una persona aún más pobre para que Él sea el dador de todo. El Señor no proporciona a Elías una solución carnal, humana, una salida posible dentro de nuestra racionalidad. El Señor organiza todo para mostrar que nosotros solamente sobrevivimos por su misericordia. Es eso lo que el Señor quería mostrar ahí. Dios no solo se propone a sustentar a su profeta, pero también se dispone a sustentar a partir del profeta a personas que quizás en ese momento no conocían a Dios, no adoraban a Dios y no respetaban a ese Dios. El Señor va más allá de lo que quizás nosotros diríamos. Quizás nosotros en un momento de escasez pensaremos: bueno, primero los míos y luego con suerte los amigos. Pero a los enemigos, a los desconocidos, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Pero la lógica del Señor es diferente. La gracia del Señor es abundante. Nosotros podemos confiar en el Señor porque esta viuda que en ese momento obedece al Señor y se dispone a hacer lo que el profeta dijo, ella puso la última comida en la boca de un hombre desconocido. Lo poco que ella tenía, pero ella creyó que esta promesa podría funcionar. No le quedaba otra. Fíjense que cuando nosotros estamos en momentos de desesperación, somos más crédulos, ¿no? Por eso es que tanta gente se pone así como fiel al Señor en los momentos de terremoto, desastres naturales, crisis, cesantías. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, cuando ya no hay salida humana. Pero muchas veces Dios hace con que todas las salidas humanas se cierren, para que nosotros volvamos a entender que nunca hubo salida humana. Nunca hubo salida humana. La salida siempre fue la salida divina. Nosotros hablamos y nos gusta hablar de la misericordia de Dios, pero en momentos de abundancia nosotros miramos de menos la misericordia del Señor. Más, no solamente en momentos de abundancia, hay momentos en la vida donde estamos mal, en pecado. Nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos reconciliamos, recuperamos la vitalidad espiritual, comenzamos a crecer en el Señor y estamos viviendo, hemos abandonado el pecado, estamos viviendo una vida en mayor santidad, en mayor intimidad con el Señor, y todo va bien, y uno se pone confiado, uno se pone agrandado y mira un poco de menos la misericordia del Señor. ¿Por qué no se siente tan pecador? En ese momento es cuando uno empieza a decir y a mirar y a juzgar al hermano, a la hermana, porque uno piensa: ¿por qué no haces como yo? Simplemente pórtate bien, deja de eso, así como yo lo hago. Es fácil. Uno está tan confiado en sí mismo y en sus logros que juzga a los demás por eso. Eso es rechazar y minimizar la misericordia del Señor.
Cuando Dios nos bendice, otros también son bendecidos. Cuando nosotros estamos ocupados del Señor, cuando nosotros estamos preocupados del Señor, el Señor va adelante de nosotros. Y Él nos bendice, pero cuando Él nos bendice, esa bendición alcanza a otros. De hecho, es así lo que Pablo dice cuando está retando a los tesalonicenses, porque algunos habían pensado que, bueno, Jesús va a volver a cualquier momento, entonces voy a dejar el trabajo. Pero la gente dejaba el trabajo y iba a comer en la casa del hermano. Muy conveniente. Entonces él dijo, a ustedes que están ociosos ahí, entiendan que cada uno debe trabajar para tener con qué ayudar al otro. La lógica del trabajo, del sustento que da el Señor es para beneficiar al otro. La bendición del Señor que me llega a mí llega también al otro, porque la bendición y la misericordia del Señor es siempre abundante. La misericordia, cuando me alcanza, me hace misericordioso. El sustento del Señor, cuando me alcanza, me hace generoso. El perdón del Señor, cuando me alcanza, me hace una persona perdonadora, que actúa en gracia. Y la muestra de que la abundancia de la misericordia del Señor es tal que Él la mostró en Cristo. Cristo es la muestra clara de la abundancia de su misericordia. Mientras ustedes eran aún pecadores, Él murió por ustedes. Haya que muera por un justo, pero por un injusto como nosotros, ¿quién se atrevería a morir? Pero Él muestra su gran amor por nosotros, al haber muerto por nosotros, cuando nosotros todavía éramos pecadores. Si Él murió por nosotros para salvar de los pecados, ¿por qué dudamos muchas veces de que Él nos sustentará en los momentos de escasez y necesidad? Si Él se preocupó de bendecirnos y de mirar nuestro pecado y perdonarnos, ¿por qué dudamos de su amor en las necesidades más sencillas de nuestra vida? No podemos dudar de la misericordia del Señor, porque la cruz es la prueba máxima de que esa misericordia es infinitamente abundante. Ella tiene que rebosar en mi vida. Ella tiene que transbordar en mi vida. Donde llega el Señor, el cuidado llega junto. Y eso es lo que está pasando con Elías y con esa mujer. El Señor está cuidando a su siervo. El Señor está cuidando de su plan. Pero juntamente cuando bendice a su siervo, no lo bendice solo. Pensemos por un segundo. Él estaba solo, comiendo allá, los cuervos le traían alimento. ¿Por qué el Señor no siguió haciendo eso? ¿Por qué el Señor no siguió proveyendo para él agua de otro lado y que los cuervos o los pájaros o qué sé yo le pudiesen traer comida? ¿Para qué involucrar a esa mujer? Para mostrar su misericordia, para mostrar su gracia, para mostrar su poder y más, para mostrar a Israel que el Dios de Israel estaba castigando a ellos. Eso era misericordia. La justicia de Dios era para hacer con que ellos se arrepintiesen, para mostrar a Israel que el Señor bendecía a una mujer de otro pueblo, de otra cultura, una mujer idólatra de verdad. Mientras que los judíos estaban pasando por escasez, o los israelitas estaban pasando por escasez, para mostrar que ellos tenían que arrepentirse y entender que solo en el Señor había esperanza. Pero también nosotros podemos confiar en el Señor, porque su fidelidad es perfecta. Mira cómo el Señor termina la historia. El texto dice que ellos tenían que, ella tenía que hacer la comida y entregar al profeta, y el aceite y la harina no se terminarían. Y la historia termina con un final, dice, y de hecho no se terminó. Y de hecho fue así. No nos deje en suspenso, decir, ¿qué será que pasó? ¿Será que alcanzó? ¿Será que se cumplió? ¿Será que se efectivó? La historia muestra claramente que ella confió, ella hizo todo lo que se le pidió, y al final resultó la estrategia de Dios. Muchas veces nosotros somos tan crueles con el Señor, porque dudamos de la eficacia del Señor en sus planes. Pensemos de una manera muy práctica. ¿Cuántas veces en el momento de tomar una decisión, cualquier decisión, tú sabes que como cristiano uno tiene que orar y uno pide al Señor, Señor, dirígeme a tomar la decisión? Pero muchas veces uno ora con miedo, porque uno ya como que imagina la decisión de Dios y como que no quiere esta. Entonces
Estoy orando para que Dios haga su voluntad, pero pucha, yo quiero que sea esto. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, nosotros somos enseñados a orar para que el Señor nos dé una esposa, una polola, eso. Pero yo tenía miedo de que el Señor me mandara una polola fea. Entonces yo oraba, pero oraba más o menos, ¿no? Oraba, pero de ojo abierto. ¿Eh? ¿Cuántas veces no hacemos eso? ¿Cuántas veces, Señor, yo estoy aquí dando entrevista en ese trabajo y yo quiero quedar acá? No sé cuáles son sus planes, pero ojalá sea el que yo me quede acá. Ojalá sean estos. Y nosotros vamos tratando de convencer a Dios de que nuestro plan es bueno. Tratando de convencer a Dios de que eso es así, eso es lo mejor para nosotros. Y como que, ya, por favor, como si fuera con nuestros padres, ¿no? Donde va tratando de convencerles, por favor, ya, por favor. Y por la insistencia o por la argumentación. Qué arrogancia nuestra, ¿no? De intentar argumentar con Dios y convencerle a Él de que Él está equivocado y nosotros estamos en lo correcto. Nosotros hacemos eso porque muchas veces dudamos de la eficacia del plan de Dios. Pensemos por un momento, Elías obedeció al Señor desde un principio, pero quizás si fuéramos nosotros, el momento en que el Señor dijo, anda a Sarepta y hay una viuda que te va a sustentar. A ver, primeramente, Sidón, o sea, algo anda mal, porque ¿cómo voy a, si el Dios de Israel está quitando el sustento del pueblo de Israel, ¿cómo puedo yo creer que la gente que cree en Baal y que adora a Baal va a estar en mejores condiciones? O sea, empecemos por ahí. Pero lo segundo, a ver, usted me está enviando, el Señor me está enviando hacia una viuda, una mujer en profunda necesidad. Si fuera una viuda rica al menos, ¿no? O sea, se quedó con muchas posesiones, tiene muchos hijos que trabajan con ella, qué sé yo. Pero el Señor le envía y le da un plan que humanamente hablando no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Él puede decir, Señor, yo voy, pero esto no va a funcionar. ¿Han visto eso? Hemos hecho eso muchas veces. Donde nosotros somos autovencidos y uno dice, yo voy, pero eso no va a resultar, pero voy. Yo voy para mostrar que no te va a resultar. ¿Ah? En el matrimonio hacemos eso, ¿no? A veces. Yo voy, pero mira, no va a funcionar. ¿Ah? Mira, ¿viste? ¿No te dije? Yo creo que Elías no fue con esa intención, no fue con ese corazón. Él fue con la disposición de creer en el Señor y él creía que el plan de Dios iba a funcionar. Ese es el punto acá. El plan del Señor resultó. En primer lugar, porque Dios no está limitado por las circunstancias. Si Dios quisiera que una viuda le sustentara, una viuda le iba a sustentar. Punto. ¿Cómo? Dios iba a hacer lo que Él quería hacer. Porque Él puede, al contrario de nosotros. Segundo, porque si Dios ya fue adelante, Él ya hizo, Él ya solucionó. No es así como que vamos a ver lo que va a pasar. Ya está. Ya está. Y más encima Dios muestra su misericordia hacia el profeta cuando lo sustentó desde un primer momento. Él quiere decir, yo no te abandoné cuando te metí en esa situación y no te voy a abandonar ahora. Pero ese es el plan. Suena raro, es raro, pero ese es el plan. Y Él fue. Pero imagínense ustedes la mujer, si ustedes fuesen cualquiera de nosotros fuéramos esta mujer. Solo tiene una porción de comida para comer tú y tu hijo. Y viene un hombre, un extranjero, desconocido, y le pide que te dé de la última comida que te queda. ¿Qué haría uno? O sea, anda para el lado, ¿qué quiere? Aquí, no, sí. Lo poco que tengo yo, ¿y qué? No, si el problema es tuyo, yo no puedo hacer nada. Quizás haríamos eso. El Señor ya había trabajado en el corazón de esta mujer y esta mujer creyó. Y el Señor hizo con que su plan funcionara. La fidelidad del Señor es perfecta. Es perfecta. No dudemos de la eficacia de los planes de Dios, porque pueden sonar raros, pueden incluso así como saber eso sabe como a trampa, pero resulta.
El Señor no es así como el maestro Chasquilla, ¿no? Que va arreglando las cosas en el medio del camino, que va cambiando el neumático mientras el auto está rodando. No. El Señor tiene la perfecta ejecución de planes perfectos y su fidelidad resulta. Eso es lo que vemos en esa historia. Interesante porque él enfatiza la fidelidad del Señor de dos maneras o en dos momentos. Cuando el profeta dice, cuando Elías dice, haz lo que te digo, porque así dice el Señor. Y viene la palabra del Señor. El aceite no se acabará y la harina no se acabará. Luego, después cuando dice, y se cumplió lo que el Señor había dicho, de acuerdo a la palabra del Señor, reiterando lo que había dicho anteriormente. Mostrando que el Señor hizo que funcionara. No fue una movida sobrenatural de Elías, así que él puso la mano, él tocó y pucha, Elías el ungido, el poderoso, el que vino e hizo la cosa. Muchos de nosotros podemos pensar así. Toda la historia está para mostrar que fue el plan del Señor, fue la manera del Señor, por la obediencia al Señor esto resultó. Así que la fidelidad del Señor es perfecta. Dios es exaltado en esa historia. Frente a Baal, el pueblo estaba dejando a Dios para adorar a Baal, pero resulta que el Señor quitó las lluvias y la gente estaba en la hambruna. Es como el Señor dijera, bueno, clamen a Baal a ver si les da comida. Y con toda esa situación, obviamente que Baal no les proveyó nada, y el Señor les mostraba, mira, yo soy el que da comida, yo soy el que sustenta. Y si yo quiero que el aceite no se acabe, el aceite no se acabará. Si yo quiero que esto funcione así, esto va a funcionar así. Eso es lo que el Señor está contando en esa historia. Solo Dios puede sustentar, así como solo Dios puede salvar. Tú puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios en el día 35 del mes de mayo. Porque aunque el mes no se acabe y aunque tengamos varias semanas de limitación en el mes, el Señor va adelante. El Señor va adelante. El Señor ya proveyó lo necesario para nosotros. Quizás podamos confiar en el Señor también cuando tenemos que tomar decisiones difíciles para la familia, decisiones difíciles en el trabajo, decisiones difíciles para la vida espiritual. Y a veces tenemos miedo. Tenemos miedo porque pensamos, ¿qué plan será este? Qué raro. No, humanamente hablando, eso no es lo que haríamos. ¿Puedo confiar en el Señor? La fidelidad del Señor, la misericordia del Señor y el cuidado del Señor muestran que eso es posible. Pero quisiera terminar mostrando que podemos confiar en el Señor, no solamente porque Él nos cuide y nos da lo que necesitamos. Podemos confiar en el Señor porque lo que nosotros más necesitáramos, lo que nosotros más necesitamos aún, y es como dije al inicio, como la comida es la metáfora de la vida fue dada por Él. Nosotros tenemos algunos amigos que se están acercando a nuestra iglesia, que vienen los jueves, gente que está empezando a conocer al Señor, y quizás se pregunte ¿de qué me vale creer en ese Dios? ¿De qué me vale creer en ese Dios? ¿Por qué debiera creer yo que Jesús es Salvador? Nosotros mostramos que somos cristianos, mostramos que vale la pena creer en el Señor, no solamente por creer en la doctrina, por creer en la salvación, pero demostramos día a día que creemos en Él cuando confiamos que el Dios que me salva también me cuida. Y si Él me cuida, confío yo mis planes a Él. Mejor, yo confío en los planes de Él. Y descanso. Porque Él proveyó lo que yo más necesitaba. Y lo que yo necesito en segundo lugar, con mayor razón Él me ha dado. Nosotros estamos aquí en ese exacto momento de la vida, porque el Señor nos trajo acá. Quizás emprendimientos, quizás proyectos, quizás planes, quizás cursos que hemos hecho, quizás parte de nuestra historia, el momento donde nos encontramos, toda la providencia de Dios nos condujo hasta acá
de manera que acá el Señor puede hacer algo en nuestras vidas para llevarnos hacia donde no sabemos. Y yo no sé hacia dónde Dios nos llevará, pero lo que sí sé, Él ya fue adelante de nosotros. Lo que sí sé, Él nos cuidará cuando estemos allá, porque su misericordia es abundante y será lo suficiente para mí, para mi familia y para la gente que esté cerca a mí. Y yo sé que su plan funcionará, porque su plan funcionó en Jesús. Y Jesús vendrá y mostrará a todos que el plan de Dios es el único plan que funciona. Y yo puedo confiar en Él, porque Él tiene todo bajo su control. Cierra sus ojos, vamos a orar. Dios es el Dios del imposible. Y Dios puede hacer cosas imposibles en medio nuestro.